La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. El Doctor en Casa TV. Estamos ya con nuestro invitado, amigo de la casa, el doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas. Fue residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital de Cáncer y Quemado. Profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud. Residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisas Paraguay. Y lo más importante es amigo del doctor en casa, amigo de la casa. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí de vuelta y dispuesto a recibir las preguntas. Sí. Bueno, hoy queremos hablar de láser lipólisis que se usa para definir la silueta. Y yo quería consultarte, doctor, porque según tengo entendido, láser lipólisis no es así, bueno, ninguna lipo es para la gente obesa, sino para gente que está pasadita de peso, tiene grasita de aquí para allá y quiere sacar esa grasita. Ahora, la láser lipólisis específicamente. Bueno, la láser lipólisis es el uso de un avance tecnológico que es la energía láser, de una variedad de longitud de onda específica para destruir la grasa. ¿Verdad? El láser tiene la característica que es una luz ampliada, ¿verdad? Que esa ampliación de luz dependiendo de la fuente, porque cada fuente produce un tipo de rayo luminoso, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo al tipo de fuente, tiene cierta predilección por destruir ciertas cosas. Sí. Entonces, la láser lipólisis se usa una energía a partir del diodo, se llama, y esa energía entonces tiene una predilección por la grasa. Entonces nosotros la utilizamos en este caso con el aparato para destruir específicamente grasa del cuerpo. Al destruir la grasa del cuerpo uno preserva la vena, la arteria, el nervio que están ahí al lado, porque de repente vas a escuchar que alguien se hizo un procedimiento de lipoaspiración tradicional y se quedó con ciertas áreas donde hay un poquitito de anestesia o una pérdida de sensibilidad. Sí. Y a veces esas pérdidas son permanentes, ¿verdad? Entonces la láser lipólisis lo que hace es destruir la grasa en forma selectiva y permite que se la pueda sacar más fácilmente del cuerpo. Igual se usa un aspirador como ayudante, ¿verdad? Pero la grasa ya sale, vamos a decir, licuada, digerida. Ya no sirve como injerto, por ejemplo. Sí. Y entonces una cosa más específica. Perfecto. Pero en este láser lipólisis no sirve esa grasa para volver a utilizar. No. Normalmente cuando vamos a hacer láser lipólisis tenemos dos formas, dos esquemas para hacerlo, ¿verdad? Si pensamos reutilizar la grasa, entonces primero hacemos un poquito de lipo tradicional, sacamos la grasa que necesitamos y después hacemos una pasada con el aparato de láser para ya sacar los restos de lo que quedó y en algunos casos terminar de definir algunas áreas que con la lipo tradicional no se pueden definir, ¿verdad? Y la lipo tradicional y la láser lipólisis, la diferencia es que con uno es más manual y con la otra es el láser que derrite la grasa. Claro, el láser es una energía física. Sí. Entonces, es decir, yo traigo acá el aparato, por ejemplo, y difícilmente va a causar daño a algo aquí, si es que lo me activo. Apunta a mí, porque tiene que si tener es que grasa. Lo activo, pero claro. De repente te apunto al ojo y el ojo sí te puede lastimar, te puede producir una destrucción de la córnea, por ejemplo. Es decir, tiene una actividad
afuera del cuerpo también, ¿verdad? Pero su actividad principal es cuando nosotros la utilizamos como una fuente de física de destrucción. El otro, la lipoaspiración tradicional, normalmente se basa en dos actividades, ¿verdad? Uno es la acción mecánica de la succión, que es una bomba de vacío, ¿verdad? Y la otra es del movimiento. Entonces, esas dos acciones son las que producen la retirada de la grasa. Perfecto. Bueno, y ahora justo tenemos también un material que habla de esto, de este procedimiento. Vamos a ver, por favor. El procedimiento de láser lipólisis consiste en la aplicación de una fibra óptica que conduce una luz láser con una cánula, similar a las de lipoaspiración de forma transcutánea. Se libera la energía y se destruyen los adipocitos, células de grasa. Primero se emplea la luz láser, que destruye la grasa y la deja casi líquida. Luego se retira la grasa mediante el proceso de aspirado con una cánula de manera tradicional, requiriendo menor presión de aspirado, ya que la grasa está libre y por lo tanto lesionando menos elementos de la piel. También se aprovecha el efecto térmico de la luz láser, diseñada para producir la contracción de la piel y los septos fibrosos de la grasa areolar. Esto permite el reajuste de la piel al nuevo contorno de la silueta. Ahora recién entendí, doctor, con el dibujito. Sí, es una muy buena calidad de imagen, una muy buena explicación, ¿verdad? También tiene ese efecto, ¿verdad? El efecto térmico del láser, es decir, el calor que produce a nivel local de donde estamos tocando con esa luz, también produce una retracción. Entonces muchas veces sirve, por ejemplo, para alguien que ya se operó alguna vez y se quedó con algunas imperfecciones, ¿verdad? Entonces de pronto pasamos la luz del láser y solamente con eso ya se produce una retracción y la piel se queda más uniforme. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos con el siguiente material, por favor. Pacientes que son aptos para realizarse láser lipólisis. El procedimiento está indicado en pacientes sanos que quieran obtener mejoría del contorno corporal y que tengan flacidez cutánea producida por una marcada pérdida de peso o en mujeres luego del embarazo. Tras la consulta y evaluación, el especialista indicará la realización del procedimiento y los resultados a obtener en cada caso. Sí, la evaluación preoperatoria es siempre muy importante, ver la calidad de la piel, el tipo de sobrepeso, o hay gente que no tiene sobrepeso, pero sí tiene unos depósitos de grasa, vamos a decir, que incomodan visualmente. Entonces, en esos casos, por supuesto, es mucho más fácil siempre operar a un paciente que tiene depósitos de grasa localizados que a un paciente que está con un sobrepeso generalizado y quiere disminuir un área, ¿verdad? Porque muchas veces tocamos un área y eso sirve para que se note más el resto que no tocamos, ¿verdad? Conviene que el paciente esté cerca de su peso. La cirugía no sirve como un método de descenso de peso, y eso insistimos siempre, que la lipoaspiración no es un método de pérdida de peso. Más bien es el premio para alguien que ha perdido unos kilitos que tenía de más. Y entonces, de esa forma planeamos nuestra cirugía, ¿verdad? Perfecto. Bueno, es importante conocer todo esto, y siempre que hablamos con el doctor Julio Recalde, hacemos muchas preguntas, porque hay como mucha fantasía con el tema de la cirugía plástica, doctor. Es como que, bueno, no importa, no me cuido, no me pongo crema, como nomás lo que sea, total, después dentro de unos años me hago una cirugía y ya quedo bien. No es así, doctor, no funciona así. No funciona así, especialmente en aquellas personas que tienen la tendencia a subir y bajar de peso en forma repetida.
que ponerle que tienen una variación de 5 o 6 kilos entre los meses de verano y los meses de invierno, ¿verdad? Entonces eso, evidentemente, la piel va venciéndose a medida que nos vamos poniendo más grandes, la elasticidad de la piel se va perdiendo y aquello que estaba bien empieza a colgar. Y lo mismo pasa cuando operamos, ¿verdad? La misma persona a veces viene al consultorio y te dicen, hace 10 años me hiciste mi lipo, hoy quiero que me haga otra vez una lipo y quiero el mismo resultado, y resulta que tuvo pérdidas y subidas de 10, 12 kilos y el cuerpo ya no tiene la misma calidad como para recibir eso. Entonces, en esos casos, tenemos que ser sinceros en que no se puede, ¿verdad? Pero habitualmente el paciente cree que sí se puede conseguir eso porque su amiga se hizo, porque viene con un montón de fantasías. Claro, uno ve el resultado en otras personas, ¿verdad? O ve a alguien que era gordito, gordita y ahora está un cuerazo espectacular y cree que es solo eso. Y a lo mejor esa persona, no sé, entrena 2 horas diarias y todo eso para que la piel también esté bien, los músculos estén bien. Claro. O sea, yo lo que aprendí con ustedes haciéndoles entrevista es que depende muchísimo del paciente, de ese cuerpo. Los resultados no pueden ser iguales en 2 personas, por más que se haga el mismo procedimiento. Porque la piel, la cantidad de colágeno, un montón, la edad, todo eso difiere de una persona a otra. Claro, exactamente, es diferente. Inclusive, de repente en gemelos no se consiguen los mismos resultados, porque cada uno tiene otra vez alguna pequeña diferencia. Claro. Entonces, es importante, normalmente nosotros le bajamos la expectativa al paciente, ¿verdad? Muy pocas veces, por ejemplo, vas a poder decirle a una mujer que tuvo 3 hijos, 3 embarazos y que viene con unos depósitos de grasa, muy pocas veces le va a decir solamente con una lipo te voy a solucionar tu problema. Casi siempre tenés que cortar algo, tenés que arreglar algo, tenés que coser músculos y todas esas cosas. Claro. Entonces, hay gente que viene, te pregunta por una lipo, pero ya sabe en el fondo que está necesitando otro tipo de cirugía. Y evidentemente nosotros tenemos que ofrecerle el mejor procedimiento según nuestro buen ver para que la persona tenga una satisfacción al final de su procedimiento. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte con nuestro invitado, doctor Julio Recalde. Volvemos enseguidita. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y el tema de hoy es láser lipólisis para definir la silueta. Y justamente eso es lo que quiero que me expliques, doctor. Cuando decimos láser lipólisis para definir la silueta, es para gente que tiene, no sé, quiere afinar la cintura, por ejemplo, ¿verdad? O tiene de repente el brazo medio gordito, o de repente acá la papada, ¿verdad? O sea, cosas específicas, no todo un contorno o cómo. Claro, se puede utilizar el láser, ¿verdad? En todas las áreas del cuerpo. Esa es una ventaja, ¿verdad? Al igual que todos los procedimientos de lipoaspiración. Por supuesto que lo que nosotros buscamos al utilizar el láser es retirar la mayor cantidad de grasa posible y estimular la mayor cantidad de retracción de la piel posible para que esa piel se vuelva a pegar. Claro. Entonces, podemos definir la parte de la cintura, donde más se ve, por ejemplo, más dificultades tenemos es en los pacientes, por ejemplo, en los varones, que de repente bajaron 5 o 10 kilos y tienen los flotadores. Es súper difícil porque la mayoría de los varones andan normalmente sin camiseta, sin
En el verano, sobre Sí, todo. con el ¿verdad? torso, Sí. con el torso desnudo. Y por supuesto que no podés de repente cortarles el exceso de piel, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer una solución intermedia principalmente con los varones al tratar de hacer el láser, tratar de que con eso se consiga la estimulación como para que se pegue. Tienen que usar faja también, tienen que hacer un buen postoperatorio con drenaje linfático y esas cosas. Y normalmente se consigue un buen resultado. No vamos a decir que es el óptimo, no se quedan marcados, ¿verdad? Porque normalmente hay gente que bajó de peso y tiene ciertas características, pero yo considero que es la mejor opción, ¿verdad? Para definición del contorno por encima de la lipoaspiración tradicional, ¿verdad? Bueno, y hablando de eso de marcar, ¿cuál es esa lipo que hace mucha gente que se marca los abdominales? Bueno, eso es lo que se está llamando la lipo HD o Ultra HD también. Normalmente lo que se hace es, se hace una muy buena lipoaspiración con láser o con el Vaser también, que es la vibroaspiración. Hay varios métodos en este momento, o la ultrasónica también, que son diferentes métodos por los cuales se destruye la grasa y se retira. Y parte de la grasa que se retira se vuelve a reutilizar inyectándola en los músculos para aumentar el volumen de esos músculos. Y entonces, al disminuir la capa que está encima, se nota más la parte de abajo, ¿verdad? Pero le inflasta en el músculo Claro, con le la inflas grasa. con la grasa. Le inflas con la Ya. grasa. Tiene muy buen resultado a nivel visual, ¿verdad? Sí. Pero evidentemente tiene que ser en pacientes muy seleccionados, porque de repente si vos tenés un paciente que es medio gordito arriba y tenés los abdominales muy marcados, evidentemente No que es creíble. no pega, no Claro. es creíble, ¿verdad? Parece un rompecabezas mal hecho. Entonces yo creo que está mucho con el tema de la definición del tipo de paciente a quien ofrecerle, ¿verdad? Y además no es un trabajo fácil. La gente viene y te dice, yo quiero que me marques, pero no quiero pagar la diferencia, ¿verdad? Son 2 horas más de cirugía, es claro. más tiempo, es más dedicación, Sí. ¿verdad? Entonces no es tan fácil el ofrecer nomás una lipo HD para cualquiera. Pero además, me imagino que tiene que ser gente que hizo abdominales en su vida, ¿verdad? Claro. O sea, que ya tiene algo ahí. Hay Claro, músculo ahí claro. abajo de la grasa, más o menos, ¿verdad? Claro, no le vas a ofrecer a una persona que está con 5 o 10 kilos de sobrepeso y que tiene una vida sedentaria. Sería Claro. muy, no sé, yo le haría perder dinero de balda a esa persona, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. Adelante. Las zonas en las que se realiza el procedimiento. En primer lugar, el uso del láser lipólisis resulta muy útil en las zonas tradicionales de concentración del tejido adiposo reseñado. En este sentido, se destacan los muslos, glúteos y el abdomen. Además de cubrir estas áreas de grandes dimensiones, la técnica también resulta muy efectiva por la sofisticación de su metodología de empleo en zonas más pequeñas y de acceso más cuidadoso, como la cara, la papada, los tobillos y las rodillas. Exacto. Tiene muy buena definición en estas áreas, ¿verdad? En papada, en el reborde mandibular, ¿verdad? A pesar de que parte del proceso de envejecimiento, aparte que cuelga la piel, ¿verdad? Sí. Los bordes óseos se van perdiendo. Entonces, no vamos a conseguir una mandíbula de una persona de 20 años, pero sí vamos a conseguir definir eso, que se vea mejor. Normalmente tenemos que hacer una lipoláser de la papada, los bordes y un poquito de la parte de la mejilla también. Con eso conseguimos definir. Después, terminada la cirugía, le hacemos usar una faja que mantiene eso en su posición como para que no se hinche de más. Y los resultados son muy buenos.
vamos a decir, a partir de los 15 días se puede ver ya algún resultado. ¿Cuánto tiempo tiene que tener esa faja en la cara? Yo normalmente le hago usar 2 a 3 semanas. Ajá. Y les hago utilizar mucho el tema del drenaje postoperatorio, que alivia bastante, acelera mucho vamos a decir, conseguir el resultado, acelera los tiempos de hinchazón. Entonces, evidentemente que no es solamente el doctor que opera y hace, sino que también hay un soporte detrás para ese paciente. Perfecto. Y ahí decía tobillos y rodillas, doctor. Sí, las rodillas y los tobillos son zonas difíciles de tratar porque pasan, siempre en miembro inferior pasan los vasos sanguíneos, los nervios, esas cosas pasan en esa zona. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de tocar. Entonces la parte de la rodilla interna, muchas veces los pacientes tienen un acúmulo de grasa y hay un cierto tipo de pacientes que tienen una acumulación en la zona de tobillo, ¿verdad? Ahí hay que ser mucho más cuidadoso nuevamente porque cualquier lesión que uno produzca puede producir una alteración que va a impedir que el paciente se movilice. Entonces uno tiene que ser más cuidadoso y ahí es más fácil de repente poner la fibra óptica, simplemente derretir la grasa y no hacer un procedimiento de aspiración inclusive. Fíjate, qué increíble. Bueno, y seguimos con otro material, ¿les parece? A ver. Láser lipólisis para corregir los resultados de una liposucción convencional. La técnica de láser lipólisis también se ha convertido en una herramienta para los retoques sobre liposucciones previas con irregularidades en la piel o con componente importante de flacidez luego de la cirugía, otorgando resultados satisfactorios y prácticamente sin molestias. Los resultados no deseados de una lipoaspiración primaria que puede ser o la fibrosis, que son cicatrices muy duras, donde la piel prácticamente se pega a la musculatura, o la flacidez. Ahí es una parte donde el láser tiene muy buenos resultados. Hacemos lo mismo de siempre, ¿verdad? Infiltramos un poquito de anestésico en la zona donde vamos a tratar. Utilizamos el láser, soltamos, pero no aspiramos. Simplemente pasamos la fibra, que la fibra vaya soltando esa fibrosis, ¿verdad? En esta parte es bueno destacar, ¿verdad? Cuando hay ciertos excesos, a veces si hay exceso de piel y flacidez, de repente lo más sano es recortar ese exceso y es mucho más rápido el resultado y más predecible que volver a pasar solamente el láser y volver a aspirar, ¿verdad? Ahora, en los casos de la fibrosis es una cicatriz. Yo suelo ver casos donde se exagera en la cantidad de grasa que se saca y entonces la piel se queda pegada al músculo. Y eso aparenta, al principio aparenta muy sexy, muy marcado, todo lo que se quiera, pero después el paciente ni siquiera se puede dar la vuelta porque está pegado eso y no se desliza. Como no hay grasa, claro, entre medio no se desliza la piel sobre el músculo y entonces el paciente viene y te dice, después de 6 meses me operé, me duele cuando me doy vuelta, qué sé yo, me quedé. Le falta grasa. Le falta grasa, le falta un cojinete de deslizamiento, ¿verdad? Y eso es súper importante y a veces inclusive parte nuestra es pasar el láser para soltar esa fibrosis y a veces inclusive tenemos que volver a injertar un poquitito de grasa como para que tenga Sí. Pero por supuesto que es difícil porque ese tipo de pacientes ya casi no tienen depósito de grasa porque se fue muy exagerado en el procedimiento primario. Qué bárbaro, cómo es importante elegir un buen profesional para hacer esto, gente que tenga experiencia y que no pasen este tipo de cosas, doctor. Porque Claro. el paciente le puede decir, sacame toda la grasa que tengo, pero el médico tiene que saber que no puede hacer eso, ¿verdad? Claro, claro. Uno tiene que ser prudente, ¿verdad? A veces pecamos de prudente, pero es mejor de repente volver a hacer un procedimiento y volver a hacer un poquitito más que después tener que hacer una reconstrucción de aquello que se ha hecho mal en un principio. Perfectamente.
Bueno, tenemos otro material antes de ir al corte. Vamos al corte. Bueno, vamos al corte y volvemos enseguidita. Seguimos hablando aquí con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, en nuestro programa de hoy, hablando de esto que puede ser, no sé, la panacea. Uno puede tener mucha fantasía con el tema de la lipoaspiración, pero la láser lipólisis, que es la lipoaspiración con láser, sí, ¿verdad? Es diferente porque hace que la grasa se derrita. Se derrita, sí. Entonces también hay menos daño, me parece, a la piel y qué sé yo. Exacto. Menos moretones, me imagino que debe tener la persona. Normalmente hay menos moretones. Tenemos que tener en cuenta que la laseada o la pasada del láser, sí, y la aspiración normalmente, ya desde hace varios años, no se realizan a secas. No es que se pone la cánula y se aspira, ni que se pone el láser y se quema, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Normalmente se tiene que realizar primero una infiltración con un líquido. Ese líquido tiene normalmente un poquitito de anestésico y tiene un producto también que es la adrenalina, que favorece la retracción de los vasos sanguíneos. Entonces es más difícil todavía que se lastimen porque se achican. Ah, ya. Al hacer eso, normalmente la ruptura de vasos sanguíneos y por consiguiente la formación de hematomas y eso es menor. La aspiración es mucho más específica porque directamente vamos a la grasa y entonces normalmente se evita tener más complicaciones desde el punto de vista de destrucción de tejido o de hematomas grandes, y aunque de repente hay, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de hacer lo que se llama una aspiración mojada. Yeah. Se le llama así en los términos quirúrgicos, ¿verdad? Antes era seca cuando empezó la lipoaspiración, allá en el año 80. La lipoaspiración se ponía directamente en la cánula, se aspiraba y se terminaba así, ¿verdad? Entonces los pacientes tenían un postoperatorio largo y doloroso. Hoy en día, al hacer una lipoaspiración con las técnicas mojadas, donde infiltramos mucho líquido, más o menos calculamos lo que infiltramos es en relación 1 a 1. Es decir, si voy a sacar 1 litro de grasa, infiltro también 1 litro de líquido. Eso facilita mucho la retirada y el control de lo que estamos sacando. Claro. Si uno saca más de 3 litros de grasa, sea por el método que sea, con láser o sin láser, es más o menos, ya se vuelve un poco peligroso. Entonces lo que está recomendado hoy en día es un tope de 3 litros como máximo aspirado. Perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo. Vamos con este otro material, por favor. Los beneficios del procedimiento de láser lipólisis. Su efectividad para eliminar las grasas depositadas de manera permanente es alta, pero su principal salto de calidad estriba en que es un tratamiento poco invasivo. La incisión por la que penetra la onda del láser es prácticamente imperceptible, pues supera por poco el milímetro. El láser utilizado es capaz de producir simultáneamente el calentamiento del tejido y efectuar la retracción de la piel, por lo que no se pierden grandes cantidades de sangre. La remodelación corporal resulta más sencilla y no conlleva secuelas. Cuando se va a realizar una lipoescultura, se debe tener en cuenta retirar la grasa a ser inyectada con una lipoaspiración tradicional y a continuación retirar la que queda con el láser, puesto que la destruida con el láser no puede ser aprovechada para injerto.
Sí, exactamente. Es eso. Ahora uno tiene que preparar bien el paciente, tiene que preparar su plan quirúrgico, ¿verdad? Muchas veces tenemos poca grasa en la parte delantera y tenemos grasa en la zona lumbar, y entonces por ahí podemos decidir tomar la zona lumbar solamente para sacar la grasa que vamos a injertar. Y entonces la táctica es hacer el laceado adelante, sacar la grasa de atrás, hacer el laceado después de sacar y colocar la grasa en el área que nosotros necesitamos colocar, ¿verdad? Por lo general la gente cree que solamente el área donde colocamos grasa es en la zona de los glúteos, pero habitualmente colocamos en otras zonas. A veces, por ejemplo, cuando es una lipoaspiración secundaria, usamos para rellenar las áreas que se quedaron lastimadas por la primera cirugía. A veces la grasa también se utiliza como relleno en la zona de mamas. Ponerle que se aumentó la mama y se quedó con alguna pequeña asimetría o tiene alguna contractura, entonces se coloca la grasa en ese lugar. Y muchas veces también se usa como en pacientes que han tenido mastectomías, la grasa se utiliza como parte del proceso de reconstrucción. Es decir, hay varios usos, varias formas de aprovechar esa grasa en caso de necesidad. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. A ver. Luego del procedimiento. Tras el procedimiento de láser lipólisis y dependiendo de qué combinación de procedimientos se han realizado, el paciente utiliza una faja que cubre las áreas tocadas, lo que disminuye la hinchazón. Después volverá a casa con una faja de compresión que deberá utilizar durante 2 semanas. La recuperación apenas llega a un par de días. Durante el periodo no sentirá los dolores de otros tratamientos similares, ya que es muy poco invasivo. El mayor grado de satisfacción de los resultados suele producirse a los 3 meses, cuando la piel vuelve a su posición natural por sí misma. Bueno, sí, el uso de fajas en el postoperatorio es súper importante, y la movilidad permanente del paciente. Es decir, nosotros normalmente no le indicamos al paciente que se quede acostado. Más bien se despierta, le pasan los efectos de la anestesia y ya normalmente ya le sacamos de quirófano con la faja puesta y le indicamos que ya se movilice. De modo que esa faja esté trabajando, esa faja no permita que se hinche mucho el paciente, y también lo que estimulamos es a que el paciente esté con la faja pero sin doblarse mucho, porque la faja tiene tendencia a marcar el lugar donde se dobla en forma permanente. La gente que se sienta mucho, tipo el oficinista que se operó y se va y vuelve a su trabajo, se le quiere quedar una marca, entonces muchas veces le colocamos otra vez un relleno rígido debajo de la faja para tipo que... Tipo corset se tiene que quedar tipo aplastando. Un corset o tipo, a veces le ponemos, le suelen decir así, tipo la tapa de un cuaderno más o menos, así como para que sea bien rígido y que no permita que se doble. Porque normalmente si uno se pone cualquier cosa, al sentarse se da una dobladita acá en el... Exactamente. Esos son trucos que uno tiene, ¿verdad? El tema del drenaje linfático es súper importante, que no es un masaje como mucha gente cree, es una movilización liviana de los líquidos que se quedan, y eso permite que desaparezca más rápido el moretón, que desaparezca más rápido la hinchazón y que la faja, por supuesto, vaya ajustando mejor en ciertos lugares. Entonces, ese postoperatorio es súper importante. El paciente tiene que hidratarse bien, tiene que tomar mucho líquido. A veces yo me encuentro con mis pacientes no toman líquido porque creen que si toman se van a hinchar. Y al contrario, cuanto más deshidratados están, más se hinchan. Claro. Entonces, tienen que tomar mucho líquido, tienen que movilizarse, acostarse lo menos posible, y de esa forma el paciente se recupera rápido. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya vamos a estar con las consultas que la gente le quiere hacer a nuestro invitado. Volvemos ya.
a ver las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera preguntita, por favor. ¿Se puede tratar la celulitis o las estrías con láser lipólisis? Bueno, a veces sí y a veces no. Resulta que las estrías son más difíciles de tratar. Normalmente lo que se hace es una suerte de camuflaje, ¿verdad? Y la celulitis tiene diversos grados. Hay una clasificación de 6 grados de celulitis, ¿verdad? La que puede mejorar algo es la que no es muy intensa. Una celulitis de grado 1, 2, hasta 3 más o menos. Pueden mejorar y en algunas partes mejor y en otras partes peor. Porque la celulitis tiene otras características, ¿verdad? Entonces podemos pasar el láser, muchas veces inclusive se pasa la fibra óptica simplemente sin hacer aspirado y con eso se consigue una tensión mejor sin necesidad de estar aspirando, porque ahí podemos producir más deformidades. Inclusive hay procedimientos donde uno es muy agresivo con la aspiración, sea láser o no, ¿verdad? Y empeora la celulitis. Perfecto. Bueno, vamos con otra consultita. A ver, ¿qué quieren saber? ¿Se puede hacer láser lipólisis a una persona que tiende a desarrollar cicatrices queloides? Bueno, el tema de las cicatrices queloides es un tema que siempre es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero la cicatriz queloide tiene cierta tendencia a estar en algunas localizaciones. Es muy raro que haya una cicatrización queloide en la parte baja del cuerpo, por ejemplo. Y es más raro aún que todas las cicatrices sean queloides. Entonces, por lo general nosotros vemos en el 90% de los casos que a mí me dice el paciente que tiene cicatrización queloide, en el 90% de los casos no es, ¿verdad? Solamente un 10% tiene queloides porque simplemente le llaman queloide a toda cicatriz que no le gusta. Claro. ¿Verdad? Entonces, primero es definir qué es una cicatrización queloide, cuáles son las cicatrices que el paciente considera que son queloides y en base a eso definir si se hace o no. La queloide es la que tiene protuberancia, Es una ¿verdad? Como que cicatriz se sobreelevada, sí, mucho más grande que la cicatriz original, sí. que tiene dolor y sensibilidad, lo cual no es muy común, ¿verdad? Pero cuando hay, por supuesto, un dolor de cabeza feroz. Pero se podría hacer dependiendo del paciente, ¿verdad? Además, no en todo, si tenés cicatrización queloide en un lugar que ya sabés porque ya tuviste alguna cirugía, eso no significa que en todo el cuerpo tengas. No significa, no. Por eso te digo, tiene que ser una evaluación cuidadosa, ver cuál es la cicatriz queloide y ver qué otras cicatrices tiene y en base a eso aconsejar lo que uno considera mejor al paciente. Vamos con otra pregunta. ¿Se recomienda hacer láser lipólisis una zona del cuerpo a la vez? Yo considero que no. Yo creo que si vas a hacer un procedimiento de estos, que tiene su costo y tiene deberías hacer ya un conjunto de modo a tener un resultado en conjunto. Porque, no sé, hacer por ejemplo una panza y no hacer en los costados, no hacer en la parte lumbar, al final el paciente queda más feo, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, no sé, yo por lo menos no haría. Vamos a partir de eso, ¿verdad? Prefiero hacer todo junto o no hacer nada. Perfecto. No, y además para el paciente también es una sola vez que entra a quirófano, una sola vez la anestesia, una sola vez todo, obviamente es mejor, el tiempo, todo. Bueno, vamos con otra preguntita, va a ser la última, a ver. ¿Cuánto tiempo luego del embarazo debe pasar para realizarse el procedimiento de láser lipólisis? Bueno, normalmente el tiempo mínimo que yo suelo pedir a mis pacientes es 6 meses, pero yo tomo otros parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente llena los 6 meses y te dice sigo perdiendo peso, hay que esperar más. Claro. O si el paciente está amamantando a su bebé, evidentemente yo le digo que espere a que su bebé haya dejado de recibir leche materna
para que nosotros podamos marcar una cirugía. Perfecto. Bueno, ahí está, clarísimo todo. Doctor, terminamos el programa, le queremos agradecer la presencia, muchas gracias. Y bueno, y a todas las personas también que cuando van a hacerse algún tipo de cirugía o lo que sea, busquen siempre a un buen profesional, fíjense en la guía, en este caso de cirujanos plásticos, no vayan con cualquiera porque vemos muchas cosas mal hechas y que prácticamente después es muy difícil de solucionar, doctor. Exactamente, hay que cuidarse, no existen en este tipo de cosas, no existen los milagros, no hay ninguno que sea mejor que otro, todos tenemos buenos casos y todos tenemos algún mal caso, ¿verdad? Pero por supuesto que también está en la respuesta que le da el cirujano a su paciente en el momento en que hay algún problema, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros vamos a responder a nuestros pacientes, así que consulten con los miembros de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica que van a tener una experiencia interesante. Perfecto. Gracias, doctor. Te esperamos en un próximo programa. Nos despedimos. Ojalá te haya gustado. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.